clase, así es que traten de ponerme un poquito de atención. Ya si mete gol, ya se gritan por ahí, me pasan la voz. Muy bien, entonces vamos a hablar de primero la familia de los herpes virus. Entonces, ¿se ven las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esta familia, vamos a ver que van a causar gran parte de las enfermedades virales en el hombre, ¿no? Después van a seguir lo que son los virus de la influenza y el virus del resfriado común. El tipo de enfermedad que causan estos virus pues puede ser muy obvio o puede ser de forma silente, ¿no? Que va a permanecer de esta forma durante muchos años y que luego se va a ver reactivado frente a una situación de inmunosupresión, ¿no? Ya sea a causa de un estrés, de que el paciente se encuentre estresado o que pueda sufrir alguna patología importante que afecte el sistema inmune. Este virus, esta familia, pues viene el vocablo de latín herpes y griego herpein, que significa avanzar a rastras, ¿no? Lo que nos da claros reflejos de la naturaleza de cómo se diseminan las lesiones que se van a dar a nivel de la piel producidas por los distintos tipos de virus herpes. Entonces, hablando de esta familia, es la familia de los herpes viridae, la cual está formada aproximadamente por 25 miembros, de los cuales 8 o más van a infectar al hombre. Dentro de estos, pues vamos a ver que tenemos el herpes simple tipo 1, el tipo 2, el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, el virus herpes humano, que es el 6, perdón, que va a producir lo que es la roceola infantil, el virus herpes 8, que está más asociado a la presentación del sarcoma de Kaposi. Entonces, estructuralmente estos virus van a tener una envoltura lipídica, van a tener un tegumento que se va a encontrar entre la envoltura y la cápside. En este tegumento están presentes las proteínas y enzimas que son codificadas por el virus para la iniciación de su replicación. Además de eso, presenta pues una cápside, la cual va a tener un capsómero en forma de dona de aproximadamente 100 a 200 nanómetros de diámetro, con una nucleocápside icosaédrica, y va a poseer alrededor de 162 capsómeros. En relación a su genoma, pues esta familia son virus de tipo ADN de doble cadena, ¿no? Y que el genoma pues va a variar en cuanto a su tamaño dependiendo del tipo de virus que vayamos a ver, siendo por ejemplo en el caso del citomegalovirus el que va a presentar el genoma más grande. Entonces, este virus del herpes va a tener una serie de proteínas que son necesarias para que el virus madure. Tenemos las proteínas alfa, que son proteínas inmediatas tempranas, las cuales están involucradas en la regulación transcripcional y que no las vamos a ver en un virión maduro. En el caso de las proteínas beta, que son consideradas proteínas tempranas, estas van a intervenir en lo que es la replicación del ADN del virus. Y finalmente las proteínas gamma, que son las proteínas tardías, que son parte de la estructura del virus y que estas se van a sintetizar una vez que haya dado inicio a la síntesis del ADN viral. Las características comunes que se van a dar en las infecciones por herpes virus, pues vamos a ver que en este caso suelen presentar una infección primaria, la cual puede ser sintomática o inaparente. Vamos a ver que el huésped es quien va a controlar la replicación viral y las manifestaciones clínicas, esto en relación al estado del sistema inmune. Van a presentar una fase de latencia, la cual se va a dar en células blanco, por ejemplo, las neuronas, o en células hematológicas. Van a presentar una fase de reactivación, la cual también va a depender del estado inmune del huésped. Y los mecanismos de transmisión principalmente son por contacto directo con una persona que se encuentra infectada con este virus. Pero esta persona puede ser sintomática o puede ser asintomática. Entonces, acá les hemos puesto un cuadrito donde tenemos los principales tipos de virus con la infección clínica primaria y cuál sería la recurrencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que son los herpes virus, el herpes simple 1, la lesión inicial pues sería una estomatitis vesicular no ulcerosa. La recurrencia sería el tan conocido herpes labial.
En el caso del virus de la varicela zoster, la infección inicial o primaria es la varicela y la recurrencia sería el herpes zóster. En el caso del citomegalovirus, el síndrome mononucleósico, ¿no? Como infección primaria, las recurrencias que se pueden presentar son neumonitis o hepatitis, ¿no? Y para el caso del Epstein-Barr virus, tenemos la mononucleosis infecciosa y la recurrencia sería un síndrome febril prolongado. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de los miembros de esta familia, empezando por los herpes simple, el 1 y el 2. Antes se tenía la idea de que, por ejemplo, el herpes simple 1 afectaba de la cintura para arriba y el herpes simple 2 afectaba de la cintura para abajo, ¿no? Eso no es del todo cierto, ya que se han visto casos de afectación herpética a nivel de los genitales a causa del herpes simple 1. ¿No? Entonces, este tipo de virus me va a causar una serie de patologías que son benignas, pero que en algunos casos pueden comprometer seriamente a los pacientes. La lesión inicial en todos los casos pues son muy parecidos, ¿no? Va a formarse una vesícula que va a contener en su interior el virus infeccioso, ¿no? Y este se va a encontrar, esta vesícula se va a encontrar sobre una base eritematosa, ¿no? Y la descripción que generalmente se hace de esta lesión es como de rocío sobre un pétalo de rosa. Este tipo de lesiones que en un inicio son vesículas se van a ir transformando progresivamente hacia formar pústulas, costras y úlceras, ¿no? A lo largo o en el transcurso de la enfermedad. Estos virus, pues lo que van a hacer es infectar primero las células mucoepiteliales o también van a entrar a través de pequeñas lesiones o heridas a nivel de la mucosa. Van a establecerse como infección latente a nivel de las neuronas y como les mencioné, ¿no? Se asociaba antes que solamente el herpes simple 1 causaba infección de la cintura para arriba y el 2 de la cintura para abajo, ¿no? Pero como les menciono, eso ya no es de todo cierto. Ambos tipos de herpes simples van a afectar a macrófagos y a linfocitos, formando sinsitios y cuerpos de inclusión a nivel del núcleo, ¿no? Que es una descripción histológica. Las células infectadas, vamos a ver que el virus se va a replicar alrededor de la lesión y va a intentar buscar la neurona que está más próxima a la lesión para poder viajar a través de la neurona hacia el ganglio donde se va a establecer como latente. Entonces, es así que en infecciones, por ejemplo, de la mucosa oral, lo que hace el virus es viajar o establecerse en los ganglios trigéminos y en el caso de infecciones genitales la va a entrar hacia los ganglios sacros, ¿no? Pero también se puede dar un viaje en dirección opuesta para regresar a la mucosa y nuevamente infectar. En el caso de el desarrollo de las vesículas, pues es una lesión que la vesícula va a sanar y no va a dejar mayor cicatriz a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos observar en las infecciones por herpes simple 1? Puede producirme encefalitis, conjuntivitis, gingivoestomatitis, que es una de las más comunes, faringitis, esofagitis, traqueobronquitis, ¿no? Como les mencioné, hay casos también de herpes genital a causa del tipo 1. En el caso 2, pues meningitis, también gingivoestomatitis, faringitis, ¿no? Pero lo más común asociado a este tipo 2, pues es el herpes perianal y el herpes genital. Entonces, en el caso de cómo afecta este tipo de virus, lo vamos a encontrar en todos los seres humanos de cualquier edad, no hay diferencias. La prevalencia en cuanto a los anticuerpos para el 1 y para el 2 va a aumentar con la edad, teniendo que los anticuerpos para el virus 2 va a aumentar durante la adolescencia, ¿no? Y hemos dicho que el mecanismo de contagio o de transmisión pues es entrar en contacto directo con una persona que se encuentre infectada por el virus. Entonces, si hablamos de las infecciones primarias, tenemos la enfermedad oropharínea. ¿Qué es lo que van a presentar los pacientes? Fiebre alta, odinofagia, la presencia de estas lesiones vesiculares, úlceras a nivel de la encía, de la lengua, del paladar y de los labios, acompañados de unas linfadenopatías pequeñas, ¿no? También, además, el paciente va a tener mucho malestar general y vamos a ver la excreción del virus a través de la saliva por un tiempo aproximado de 7 a 10 días.
¿no? Entonces acá tenemos las lesiones típicas de una infección herpética, lo que es la estomatitis, ¿no? Afectada principalmente a nivel de las mucosas, ¿no? Con la descripción de rocío sobre un pétalo de rosa, ¿no? La lesión vesicular sobre una base eritematosa. En cuanto a la enfermedad orofaringia, cuando hay recurrencia, pues sabemos que antes de que se dé la erupción de la vesícula, los pacientes ya manifiestan una serie de síntomas, ¿no? Como es el caso de un dolor localizado, sensación de ardor, prurito o adormecimiento en la zona donde va a aparecer la lesión, ¿no? Y luego, una vez que aparecen estas vesículas, pues estas se mantienen durante un tiempo aproximado de 2 a 7 días. Y es así que tenemos el herpes labial recurrente, ¿no? Que es algo muy común en nuestro medio. De repente a algunos de ustedes les pasa de que los alumnos de medicina siempre, la semana previa a la semana de exámenes, ya están sintiendo esas molestias ahí en la comisura, ese ardor, esas punzadas, ¿no? Que indican que les va a aparecer su herpes debido al estrés al cual se ven sometidos por la semana de exámenes, ¿no? Entonces ya saben que tienen que tomar su aciclovir para no evitar que salga la lesión, sino hacer que la lesión no sea tan abrupta, ¿no? De repente cortar un poco el tiempo de presentación de las lesiones. Igualmente, ¿no? Pueden aparecer a nivel del ojito, de la conjuntiva. En cuanto al herpes genital, pues estas lesiones igual, maculopapulares, las vamos a ubicar en la mucosa genital y perianal, son vesículas y úlceras que son dolorosas y que van a acompañarse de parestesias y de disestesias en los genitales, a nivel de las piernas y a nivel del perineo, ¿no? Y también presentan síntomas generales en el 70% de los casos, ¿no? Mucho malestar general, ¿no? Cansancio. Además de eso, se puede complicar con meningitis aséptica, con disuria, con retención urinaria, ¿no? Acompañados de adenopatía inguinal. Y en cuanto a la clínica y a la excreción del virus, pues esto puede durar aproximadamente 3 semanas, ¿no? El tiempo es un poquito más largo en la presentación del herpes genital, ¿no? Entonces acá tenemos igualmente a nivel del pene y del glande, ¿no? De los genitales, la aparición de estas lesiones vesiculares, igualmente a nivel de la vulva, ¿no? Y la misma presentación, o sea, la misma morfología de las lesiones se va a dar en las recurrencias. También los herpes virus pueden producirme queratoconjuntivitis, donde tenemos una conjuntivitis folicular acompañada de adenopatía preauricular, perdón. Estos pacientes van a presentar fotofobia, van a tener epífora, el edema palpebral, como estamos viendo en las imágenes, quemosis, van a darse una úlcera dendrítica, la cual puede tomar meses en lograr cicatrizar, y la córnea se puede volver opaca, ¿no? Por lo cual, pues, los pacientes van a indicar que hay una disminución de su agudeza visual. En cuanto a la afectación en el sistema nervioso central, es de alta mortalidad si el paciente pues no recibe tratamiento oportuno, ¿no? Los pacientes desarrollan lo que es una encefalitis febril con alteración de la conciencia, empieza a haber alteraciones en la conducta, no es una conducta un poco bizarra, compromiso específico de lo que es el óculo temporal con convulsiones focales, y el daño que se produce es un daño lítico causado por la multiplicación viral a nivel del tejido nervioso, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a objetivizar cuando hacemos la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo al momento de estudiarlo pues nos arroja que hay presencia de glóbulos rojos, ¿no? En estos casos, cuando hay afectación del sistema nervioso central, gran parte de los pacientes que logran recuperarse de esta infección pues van a tener algunas secuelas neurológicas importantes, dependiendo de cuál haya sido el sitio de la afectación. En cuanto al diagnóstico para una encefalitis herpética, obviamente la prueba o el gol estándar sería la punción lumbar para poder estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se somete a unas pruebas citoquímicas donde vamos a encontrar pleocitosis con aumento de mononucleares y las proteínas se van a encontrar elevadas. Asimismo, se puede hacer también en esta muestra exámenes virológicos corriendo PCR para el herpes simple. También se debe de hacer un electroencefalograma por la afectación que va a haber, ¿no? Y tener imagenología
mediante una resonancia magnética, que es la prueba para ver cerebro. Si nosotros tomamos una biopsia, una muestra de tejido, lo que vamos a encontrar es que se producen cambios citológicos herpéticos típicos, como es la presencia de la balonización de generación, balonizante a nivel de las células, ¿no? Con presencia de células gigantes multinucleadas. Además, las células van a tener este núcleo en vidrio esmerilado, ¿no? O vidrio catedral, y la presencia de estas inclusiones, que son las inclusiones de tipo Crowdy A, porque las de Crowdy B, si mal no me equivoco, son para citomegalovirus. El tratamiento pues es muy simple y es muy conocido. Lo que más se utiliza pues es el aciclovir. También podemos utilizar lo que es el valanciclovir. Es una terapia que la empleamos tanto en la fase aguda como también frente a una recurrencia, ¿no? Y en esos casos pues la terapéutica se emplea durante varios meses. El uso de cremas tópicas no es recomendado, no sirve para hacer frente a este virus, y a veces se dan casos de resistencia a estos fármacos y para eso utilizamos Foscarnet, ¿no? El Foscarnet más lo utilizamos también para casos donde los pacientes sean VIH positivo. Luego tenemos el citomegalovirus, que es un agente que lo encontramos a nivel mundial, responsable de una amplia gama de patologías. La infección primaria vemos que aumenta con la edad y hoy representa pues una importante causa de enfermedades en pacientes inmunosuprimidos. La forma en que uno se contagia de este virus es entrar en contacto con fluidos contaminados, ya sea, por ejemplo, saliva, secreciones respiratorias, la orina, la leche materna, secreciones genitales o la sangre, ¿no? Por tal caso, el mecanismo de transmisión puede ser a través del beso, de la lactancia materna, el contacto sexual, el parto y las transfusiones. La infección que me va a causar el citomegalovirus es el síndrome mononucleósico como infección primaria, donde el periodo de incubación en estos casos pues va a ser alrededor de 20 a 60 días, es un tiempo importante, donde luego los pacientes presentan fiebre, malestar general, fatiga, mialgia, cefaleas, esplenomegalia. No hay mucho exudado faríngeo, a diferencia de lo que sí pasa con la mononucleosis infecciosa, que la vamos a ver más adelante. Es raro las complicaciones con neumonitis, miocarditis, pleuritis y artritis, ¿no? Esto hablando en pacientes inmunocompetentes. ¿Listo? Entonces, a estos pacientes, para hacer el diagnóstico, nosotros podemos solicitar un hemograma donde vamos a encontrar una linfocitosis tardía, es decir, que esta se va a presentar alrededor de la segunda y la tercera semana. Además, las pruebas hepáticas van a mostrar una ligera alza de las transaminasas, ¿no? Y se puede también correr serología para citomegalovirus y la cual va a mostrar ser IgM específica para este virus. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, vamos a ver que en ellos se va a dar más las recurrencias de estas infecciones y el virus se va a diseminar por vía hematógena a distintos órganos, ¿no? En los cuales me va a causar, por ejemplo, neumonitis, mielosupresión, retinitis, hepatitis o compromiso gastrointestinal. Vamos a ver que la infección por citomegalovirus se ha visto que se da entre el 50 hasta el 85% de aquellos pacientes trasplantados, ¿no? Que son sometidos a trasplantes de órganos sólidos, por ejemplo, de trasplantes de riñón. El tiempo donde hay que tener mucho más cuidado son en los 3 primeros meses de inmunosupresión, porque vamos a ver que la replicación viral se va a dar sin control, porque y eso sobre todo, en aquellos pacientes que no hayan tenido un contacto previo con este virus y por ende no tengan anticuerpos. El cuadro clínico va a variar según el tratamiento que esté recibiendo el paciente y obviamente va a empeorar con la inmunosupresión, ¿no? que tienen que recibir los pacientes trasplantados. El peor pronóstico que pueden haber en estos casos es de que el paciente termine haciendo un rechazo, ya sea precoz o crónico, del órgano trasplantado. El tratamiento, pues, para cito utilizamos ganciclovir
o también podemos utilizar inmunoglobulina hiperinmune. Ambos tratamientos son intravenosos que pueden tomar largo tiempo y que es necesario hacer una monitorización de estos pacientes, ¿no? Pidiendo exámenes generales y también exámenes virológicos para ver cómo va la infección. En el caso del virus de la varicela zoster, también conocido como el virus herpes 3, vamos a ver que tiene un patrón específico la lesión que va a producir, que es una lesión en cinturón, ¿no? Este virus de la varicela, su genoma es el más pequeñito de todos los herpes virus y sabemos que nos va a causar lo que es la varicela y frente a la reactivación lo que es el zoster, ¿no? Acá es clásica las lesiones que ustedes van a observar por la varicela, ¿no? Son pacientes generalmente pequeñitos que van a tener la lesión de pápula, mácula, vesícula, costra y úlcera, todas al mismo tiempo. No es como, por ejemplo, en otros tipos de eruptivas, donde primero aparece la pápula, ¿no? Pasan 3 días, aparece la vesícula, y luego evoluciona la úlcera, etc. No, en el caso de la varicela, en un mismo tiempo, ¿listo? Yo voy a encontrar que el paciente tiene pápulas, vesículas, úlceras y costras, ¿no? Lo cual ayuda muchísimo al diagnóstico de varicela, ¿no? Al diagnóstico clínico de varicela. Entonces, este virus es altamente infeccioso, se va a contagiar a través de los aerosoles respiratorios o por entrar en contacto directo con las lesiones de la piel. Existe un tiempo de prodromo que dura entre 10 a 12 días, donde el virus va a estar infectando la mucosa respiratoria, mientras el paciente pues, se encuentra asintomático, ¿no? Por ejemplo, en este periodo prodrómico, una persona es infecciosa. Luego tenemos la fase de viremia, donde el virus pues va a viajar hacia lo que es la piel, la conjuntiva, la boca, tracto respiratorio y todo el epitelio del cuerpo, ¿no? Y empieza a desarrollarse pues estas lesiones subepiteliales y epiteliales, formando en un inicio lo que son las pápulas, ¿no? Y luego, como les mencioné, estas pues van a evolucionar a pápulas, vesículas, úlceras y costras, ¿no? Y todo este tiempo, el tiempo que demora en desarrollarse la enfermedad es alrededor de 23 días. Entonces, la pápula que se va a presentar en la varicela son estas lesiones rojitas de un diámetro aproximado entre 2 a 4 milímetros, que son irregulares, que después avanzan a la formación de una vesícula, ¿no? Sobre una base eritematosa, lo cual también da esa apariencia de rocío sobre pétalo de rosa. Y los sitios donde más frecuentes se van a desarrollar estas lesiones, pues son en la cara, en el cuero cabelludo, en el tronco, ¿no? Menos frecuente, pues son las extremidades. Otros síndromes asociados a la varicela zoster, pues la varicela se puede complicar y los pacientes pueden desarrollar neumonía. Se puede dar el síndrome de varicela congénita. En el caso de la reactivación, los pacientes presentan el zoster, ¿no? Que en estos casos el virus, al mantenerse en estado de latencia a nivel de los ganglios, pues se va a reactivar y va a viajar a través de las fibras nerviosas, produciendo lesiones a nivel de los dermatomas, ¿no? Va a coger dermatomas. Entonces, se acuerdan un poquito sus clases de anatomía, ¿no? Veían cómo todo el cuerpo está seccionado en dermatomas. Entonces, la clásica afectación del zóster es la aparición de estas lesiones en dermatomas unilaterales, ¿no? Es raro a veces la afectación de dermatomas bilaterales, ¿no? Y además estas lesiones vesiculares no es solamente la aparición de la lesión, sino que se acompañan de un dolor muy intenso en estas áreas, no es un dolor radicular severo, ¿no? Y además, para que aparezcan este tipo de lesiones, los pacientes generalmente van a estar sometidos a estrés o o alguna enfermedad que cause inmunosupresión, ¿no? Entonces, es importante que los pacientes reciban tratamiento oportuno porque hay algunas ocasiones que van a quedar con dolor crónico en estos dermatomas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que no desarrollan la vesícula, la lesión, el paciente va a tener esta sensación como quemante o de un dolor muy intenso, entonces hay que empezar a dar terapia del dolor en estos casos, ¿no? Entonces acá tenemos la afectación del herpes, ¿no? En carita.
Y luego tenemos lo que es la varicela congénita, que el mayor problema de la afectación pues va a ser durante el primer trimestre. Como ustedes ya saben, estos 3 primeros meses son muy importantes porque se está dando la organogénesis. Entonces, si hay una afectación durante este tiempo, pues es muy posible que los pequeñitos desarrollen cicatrices en las extremidades, que desarrollen daño a nivel del cristalino, de la retina, del cerebro, o también es presente microftalmia, ¿no? La infección en una madre que no ha tenido una infección previa, es decir, que no tiene anticuerpos, me va a causar una serie de mayores complicaciones, ¿no? Es mayor probabilidad de desarrollar todas estas situaciones que les mencioné, ¿no? Entonces, y vamos a ver que los infantes pues van a poseer una inmunidad mediada por células inmaduras, y esto hace de que la tasa de mortalidad pues sea muy alta, ¿no? Hasta de un 35%. Ahora, si la madre se va a infectar cerca al parto, en el último trimestre del embarazo, no es mucho más difícil de que el bebé pues desarrolle todas estas manifestaciones que les he indicado, y se les puede tratar a ambos con globulina inmune. Entonces, el tratamiento para estos casos tenemos aciclovir o cualquier otro análogo de los nucleósidos que van a prevenir la diseminación en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a utilizar también la inmunoglobulina específica, y algo que también nos es muy útil pues es la vacuna, que está hecha a base de virus vivo atenuado, ¿no? Lo cual va a producir anticuerpos y también inmunidad mediada por células, ¿no? Y también esta puede ser utilizada post exposición, ¿no? Si de repente ustedes saben que nunca les ha dado varicela y de repente tratan a algún paciente con este cuadro, pues pueden ustedes colocarse la vacuna para disminuir el riesgo de desarrollar la varicela. En el caso del Epstein-Barr virus, este me va a producir lo que es la mononucleosis infecciosa. Por favor, no se van a confundir entre el síndrome mononucleósico producido por el citomegalovirus. ¿Listo? Es algo, son similares, pero tienen ciertas cositas que van a variar. Entonces, esta mononucleosis infecciosa es una infección autolimitada y benigna. Y además, este Epstein-Barr virus pues también me puede producir otras neoplasias, como es el caso del linfoma de Burkitt, el cual es endémico en el trópico, el cáncer nasofaríngeo, muy frecuente en China y en el sureste de Asia, ¿no? Esto principalmente asociado con la dieta que van a llevar en estas áreas. El linfoma de células B, que se ve muchísimo en pacientes inmunosuprimidos, el linfoma de Hodgkin y la enfermedad linfoproliferativa ligada a X o síndrome de Duncan. Entonces, en el caso de este Epstein-Barr, pues tenemos el Epstein-Barr A, que más va a afectar a pacientes o personas inmunocompetentes, y el B está más asociado a inmunosuprimidos. Va a producir anticuerpos heterofílicos y linfocitos atípicos, que esta sería la célula patognomónica de la afectación por Epstein-Barr virus, cuando hablamos de mononucleosis, que la vamos a ver más adelante. Este virus lo que hace es infectarme el epitelio de la orofaringe y los linfocitos B. Se va a replicar dentro de los linfocitos B y también dentro de estas células. Y en el caso de los anticuerpos heterofílicos, tenemos los anticuerpos de Paul Bunel, los cuales se forman por una reacción con los eritrocitos, y los anticuerpos de Forssman, que reaccionan con diversas células y se le consideran que no son específicos para esta patología. La reactivación de la infección latente se va a dar por un incremento de virus, o vamos a encontrar, perdón, un incremento de virus en la saliva y de la presencia del DNA del virus en la sangre, ¿no? Y la reactivación puede ser silente. Quienes iban a intentar controlar pues la infección por el Epstein-Barr van a ser los linfocitos T citotóxicos. El virus lo que va a hacer es intentar infectar solamente un pequeño número de distintos tipos de células que vayan a expresar, por ejemplo, el receptor para el C3D del complemento, o el CR2 o el CD21, las cuales encontramos en las células epiteliales de la orofaringe o de la nasofaringe, así como en los linfocitos B. Lo que hace el virus es causar una transformación de los linfocitos B, por lo cual se protege de la apoptosis y de que la interleuquina 10 inhiba la producción del interferón.
En cuanto a la patología de la mononucleosis infecciosa, los pacientes van a presentar mucho malestar general, muy frecuente la presencia de linfadenopatía cervical, amigdalitis, hepatosplenomegalia, fiebre persistente por más de una semana, puede haber la presencia de rash y la resolución ocurre entre 1 a 4 semanas, ¿no? Es importante que estos pacientes por la hepatosplenomegalia que van a presentar pues guarden reposo absoluto. ¿Qué complicaciones se pueden dar específicamente en el orden neurológico? Van a desarrollar meningitis, encefalitis, mielitis, síndrome de Guillain-Barré, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia o síndrome de fatiga crónica, que son las fibromialgias. Este tipo de enfermedad de la mononucleosis infecciosa se puede transmitir a través de la saliva, por lo cual se le denomina la enfermedad del beso. Tiene un periodo de incubación entre 30 a 50 días, con un prodromo caracterizado por fiebre baja, escalofríos, anorexia, fatiga, malestar general, mialgia, cefalea retroorbital, sensación de plenitud abdominal. Los síntomas propios de la mononucleosis es dolor de garganta, linfadenopatías cervicales por un periodo de 7 a 14 días, exudado blanco grisáceo en las amígdalas que dura entre 6 a 10 días con la presencia de petequias palpables y hepatosplenomegalia, ¿no? Las complicaciones que se presentan principalmente en pacientes inmunosuprimidos son la anemia hemolítica autoinmune, puede haber ruptura de vasos, síndrome de Guillain-Barré y encefalitis. El diagnóstico es muy fácil, simplemente se puede hacer un extendido de sangre periférica para observar los linfocitos atípicos, que son los linfocitos que han adquirido una forma irregular, ¿no? Nosotros sabemos que los linfocitos son unas células redonditas con el núcleo que es en un mayor porcentaje que el citoplasma. Entonces, frente a ser afectados por el virus, el núcleo se va a deformar, la célula se va a deformar. Ese es el linfocito atípico, ¿no? Y también podemos verla o cuantificar los anticuerpos heterofílicos y anticuerpos específicos para Epstein-Barr. Y el tratamiento es simplemente sintomático, ¿no? Si es que hay fiebre, se le da algo para la fiebre, si es que hay mucho dolor, puede utilizarse algún analgésico. Se ha visto de que hay un alto porcentaje de la población que se encuentra infectada por este virus, alrededor del 90-95%. Como hemos visto, la forma de diseminación pues es muy simple a través de un contacto cercano, a través del beso, ¿no? Y a veces se relaciona con factores socioeconómicos. También se ha visto su transmisión a través de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y esto es lo que les estaba mencionando en relación al frotis de sangre periférica, ¿no? Ver la presencia de los linfocitos atípicos o también conocidos como las células de Downey, en el cual encontramos estas formas irregulares, ¿no? O los linfocitos un poco agrandados, ¿no? Entonces, al ver yo esto, pues ya estoy frente al linfocito atípico y lo más seguro es que el paciente tenga mononucleosis. Las pruebas serológicas, como les mencioné, tenemos para ver anticuerpos heterofílicos o prueba de Paul-Bunel, la cual es una prueba de hemaglutinación con eritrocitos de carnero. Y también se pueden ver anticuerpos específicos mediante las pruebas de ELISA. Entonces, en este caso, en este flujograma es más o menos cómo debemos manejar estos cuadros. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene la triada clásica, ¿no? Las linfadenopatías, las amigdalitis puntata grisácea, pues a este paciente se le va a solicitar un hemograma para ver si la presencia de los linfocitos atípicos, el perfil bioquímico para ver alteraciones en las enzimas hepáticas o se le debe de pedir serología para Epstein-Barr, ¿no? Entonces, si no tuviera esta triada, lo más seguro es que sea una amigdalitis infecciosa. Entonces se le da tratamiento antibiótico, ¿no? Pues generalmente damos penicilina y si es que no hay respuesta, podemos pedir este panel, ¿no? Para descartar que no se trate de una mono. Entonces, al hacer este panel, vemos si es que la serología es positiva, pues nos indica que el paciente tiene infección o mononucleosis infecciosa, ¿no? Si la serología es negativa y tenemos una alta sospecha, pues podemos recurrir a la prueba de Lepna. Si sale positivo, pues tiene mono. Si sale negativo, pues hay que valorar otras posibilidades, como es el caso de que sea un síndrome mononucleósido por citomegalovirus, que tenga infección por VIH, una prima infección, toxoplasmosis, herpes 6, entre otras infecciones. Entonces,
Y el tratamiento, como les he mencionado, pues es simplemente sintomático, ¿no? No existe un antiviral para tratar este tipo de virus, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto con el herpes simple, porque estos no tienen o hay una ausencia de lo que es la timidina quinasa, la cual sirve para activar drogas como es el caso de la ciclovir, ¿no? Y en el caso de la vacuna, pues está recién siendo desarrollada. Todavía no tenemos una vacuna frente a este virus, ¿no? Y bueno, lo más importante es la prevención. Entonces, así tenemos la imagen de una mononucleosis, ¿no? Al encontrar esta inflamación de la cadena ganglionar cervical, y cuando yo hago el extendido de sangre periférica, voy a encontrar estos linfocitos atípicos, ¿no? Entonces, acá tenemos un linfocito normal, como nosotros ya lo conocemos, y esta es la forma irregular atípica que va a adoptar este linfocito. Luego tenemos, bueno, las otras manifestaciones, el linfoma de Burkitt, que ya lo hemos visto que es endémico en el trópico, lo que es la leucoplaquia oral vellosa, que más es esta lesión blanquecina que se encuentra en la lengua, que está asociada a pacientes con VIH, ¿no? Y en el caso de otros virus herpes tenemos el 6, que tenemos un 6A y un 6B, el cual está presente comúnmente en la saliva de los adultos, pero es en los niños los que desarrollan la enfermedad, que es la enfermedad febril exantemática, también conocida como rociola infantil, la cual presenta tanto síntomas respiratorios como la presencia de adenopatías. En el caso del herpes 7 es muy similar al 6 y bueno, en este caso vamos a ver que tiene afinidad por lo que son los linfocitos CD4 positivos. Y en el caso del herpes 8, también conocido como un rhabdinovirus, vamos a ver que este tipo de virus ha adquirido múltiples genes que van a ser proteínas que van a estar codificadas con funciones similares a las proteínas celulares, que van a intervenir en la transformación, en la antiapoptosis, en la angiogénesis y en la regulación negativa del interferón. Este virus, el virus herpes 8, está asociado con neoplasias, ¿no? Como es el caso del sarcoma de Kaposi, que se puede dar hay 4 tipos, que es el clásico, el endémico, el asociado al VIH, que de repente es el que más se conoce, y el sarcoma de Kaposi en pacientes post-transplantados. Otras neoplasias, el linfoma primario de fusión, la enfermedad de Castleman con la variante de plasmocito y la variante vascular hialina. Entonces, estas, por ejemplo, son las lesiones clásicas del sarcoma de Kaposi, ¿no? Las lesiones de un color violáceo que van a aparecer pues en cualquier zona del cuerpo, ¿no? De afectación en la piel, ¿no? Y también a nivel de las mucosas. Entonces, esto es la clásica lesión de sarcoma de Kaposi. Y ojo, que no es solamente, a veces uno mira estas lesiones y lo asocia de frente a pacientes con VIH, y eso no es del todo cierto. La forma de que uno se pueda contagiar de este virus es por vía sexual, por vía horizontal, vertical, es decir, de madre a hijo, por un trasplante de órganos o tejidos y por transfusión sanguínea. Y en este cuadrito pues les hemos puesto los distintos virus, los herpes virus, con el sitio de infección primaria, la presentación clínica inicial, el sitio de latencia y la presentación de recurrencia, ¿no? Y así tenemos, como hemos visto, el herpes simple 1, que va a afectar la mucosa, que me va a causar primero como lesión primaria gingivoestomatitis, queratoconjuntivitis o faringitis, con el sitio de latencia es a nivel del trigémino, y la recurrencia pues es el herpes labial. En el caso del herpes simple 2, igual el sitio de infección va a ser la mucosa, presentándose herpes genital, la latencia en el ganglio sacro, ¿no? Y la recurrencia también herpes genital. El virus de la varicela también afecta a la mucosa, produciendo varicela. El sitio de latencia es el ganglio de la raíz dorsal y la recurrencia va a ser el zoster. En el caso del Epstein-Barr, hemos visto que afecta las células epiteliales y las células B, produciendo la mononucleosis, acá importante, anticuerpos heterofílicos positivos. El sitio de latencia son las células B y la recurrencia puede ser asintomática. En el caso del citomegalovirus, vamos a ver que afecta primariamente lo que son las células mononucleares, las células epiteliales, produciéndome una mononucleosis que es anticuerpos heterofílicos negativos. ¿Listo? Y donde se va a encontrar en latencia en las células mononucleares.
En el caso del herpes 6, afecta el sitio de infección primaria, son las células mononucleares, produciendo la erosión infantil, y el sitio de latencia también es en estas células, ¿no? Y en el caso del 8, pues afecta inicialmente la dermis, produciendo en un inicio fiebre y rash, con el sitio de latencia en las células B y en las células epiteliales glandulares, produciendo como recurrencia lo que es el sarcoma de Kaposi. Igualmente les hemos dejado unos videos para que ustedes puedan consolidar lo que les estamos indicando en las diapos. Y ahora vamos a el siguiente virus tan de moda en estos días, que corresponde al coronavirus. Entonces, en relación al coronavirus, es un virus que se ha estudiado anteriormente, pero con estas variantes, pues no se tenía mucha información, ¿no? Y por ello, todo este problema que nos ha causado desde un inicio. Entonces, el SARS-CoV-2, que es con lo cual nosotros estamos haciendo frente el día de hoy, es un beta coronavirus envuelto. Es un virus ARN de cadena sencilla, no segmentada en sentido positivo, que pertenece al subgénero Sarbecovirus y a la subfamilia Orthocoronaviridae. El coronavirus, pues, su nombre proviene de la forma que tiene, que es presentar una corona de puntas que se va a observar alrededor del virus, ¿no? Esto se ha visto en imágenes de microscopía electrónica. Y estas puntas, pues, son glicoproteínas en espiga o glicoproteínas S. Este virus va a codificar 16 proteínas no estructuradas, las cuales van a interferir con la respuesta inmune innata del huésped, ¿no? El resto del genoma del virus codifica 4 proteínas estructurales esenciales, que son la glicoproteína espiga S, que es la responsable de la unión y de la fusión del virus con las membranas celulares, la proteína de membrana o proteína M, que es la responsable del transporte de transmembrana de los nutrientes, de la liberación de la partícula viral y de la eventual formación de la envoltura del virus. Y la proteína de la nucleocápside o proteína N con la proteína de envoltura. Entonces, así tenemos esta imagen de la estructura del SARS. Entonces, tenemos estas espículas que son las glicoproteínas S, a las cuales se van a adherir al receptor al EK2, ¿no? A convertirlo en angiotensina 2 del huésped, incluyendo sus subunidades S1 y S2. La S1, que determina el rango de hospedero del virus y el tropismo celular, y en el caso de la S2, vamos a ver que media la fusión del virus con la membrana celular humana, ¿no? La membrana de la célula la cual va a infectar. Luego tenemos lo que son las proteínas M o las proteínas de membrana, las cuales, como hemos indicado, son las responsables de este transporte de nutrientes, de la liberación de la partícula viral y de la posterior formación de la envoltura. Luego tenemos lo que son las proteínas N, que son las de la nucleocápside, y las proteínas C, que son las proteínas de envoltura. Entonces, estas proteínas M, la E y otras proteínas accesorias van a interferir en la respuesta inmune del huésped, ¿no? O se ha visto que todavía tienen funciones que no se conocen. Entonces, en relación a cuáles son las características de las enfermedades por COP que se han presentado a lo largo del tiempo, tenemos, por ejemplo, el SARS-CoV-1, que se presentó en noviembre del 2002, igualmente en China, pero en la ciudad de Guangdong, que se logró hacer el control de esta enfermedad en el 5 de julio del 2003, que se vio que tuvo un origen en el murciélago y que el huésped intermediario era la civeta común de las palmeras.
Este tipo de virus igualmente se unía al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y causaba también lo que es el SARS. El número de países que se vieron infectados fueron un total de 29, casos confirmados alrededor de un poco más de 8.000 y un total de 776 defunciones. En el caso del MERS-CoV, que es la otra infección importante por CoV que se dio en abril del 2012, ¿no? Que tuvo un origen en el Medio Oriente, que todavía la enfermedad continúa activa, que se vio que el origen se dio también en murciélagos, pero esta vez teniendo como huésped intermediario a los camellos. En este caso, este tipo de virus se unía al receptor, al DDP4, ¿no? el receptor del dipeptidilpeptidasa, y lo que me producía era el MERS. Afectó a un total de 27 países con cerca de 2.500 personas infectadas y alrededor de 866 muertes. Y lo que estamos viviendo pues el día de hoy, que es el SARS-CoV-2, que, bueno, fecha de origen diciembre del 2019, hay reportes que fueron desde un poco antes. El sitio de origen en la ciudad de Wuhan, en China, es una enfermedad con la cual todavía seguimos batallando. El origen en el murciélago, siendo el huésped intermediario el pangolino, y como les mencioné, este virus pues se une al receptor AC2, ¿no? Y lo que tenemos ahora pues es el COVID, ¿no? Afectando pues todos los países, una afectación a nivel mundial, con cerca de más de 27 millones de casos confirmados, con una alta mortalidad de más de 800.000 personas infectadas. Entonces, ¿cómo es que este virus va a causarnos problemas en el cuerpo? Entonces, una vez que el virus ingresa, lo que hace es unirse a este receptor al AC2 para poder decapsidarse, ingresa en el citoplasma, se va a dar el proceso de ensamblaje por acción de complejos de polimerasa, o sea, lo que es la transcripción, la replicación, ¿no? La translación, y finalmente va a salir por exocitosis, acordándonos que va a adquirir esta envoltura de la célula huésped gracias a las glicoproteínas M, ¿no? Y así es como el virus se va a liberar de la célula. En cuanto a la respuesta inmune, vamos a ver de que existe una fase de viremia, una fase aguda o fase de neumonía y una fase severa. Y entonces, en cada una de ellas vamos a ver ciertas variaciones en relación a las células B, a las células T, a las células inflamatorias y a la presencia del ácido nucleico y al dímero D. Entonces, en un inicio vamos a encontrar que empieza a haber un descenso, una caída muy lenta de lo que son las células o las células T y las células B, ¿no? Mientras empieza a haber mayor replicación viral, mayor presencia de las células inflamatorias, ¿no? Y también el dímero D casi al final de la fase de viremia se empieza a elevar, ¿no? Ya en la fase aguda se alcanza el primer pico de la presencia de los ácidos nucleicos virales, ¿no? Con una mayor caída de las células B, de las células T, y mayor presencia de células inflamatorias y del dímero D, ¿no? Ya en la fase severa, pues es importante la cantidad de factores inflamatorios y la presencia del dímero D, causando pues la famosa tormenta de citoquinas. Dentro de las definiciones que se deben de conocer, bueno, los casos sospechosos son aquellos casos donde una persona presenta una infección respiratoria aguda, es decir, que tiene fiebre más síntomas respiratorios, como es el caso de tos, dificultad para respirar, sin otra etiología que pueda explicarnos la presentación clínica, y además puede tener un antecedente de viaje o de haber vivido en un país con transmisión local.
Así también personas con alguna insuficiencia respiratoria aguda, infección respiratoria aguda, que ha tenido contacto con algún caso que esté confirmado o probable de COVID en los 14 días previos al inicio de los síntomas, ¿no? O también aquellas personas con fiebre más de 38 grados, con tos, con disnea, que sea necesaria hospitalización sin que haya otra etiología que pueda explicar el cuadro. El caso probable, pues son casos sospechosos que tienen un resultado de laboratorio indeterminado para COVID. Y el caso confirmado, pues es aquella persona que con pruebas de laboratorio nos confirme la infección por COVID independientemente de los síntomas y signos clínicos. La clínica pues es muy variada, no hay un síntoma o un signo específico que nos diga que este paciente tiene COVID o no. Hemos visto, por ejemplo, la presencia de fiebre hasta en un 44-94% de los pacientes, con límites muy variados, ¿no? Lo más recomendado es tomar en cuenta temperaturas mayores de 38 grados y hay que tener en cuenta la edad del paciente, el estado inmune, el régimen de medicación, es decir, que si usa corticoides, si usa quimioterapias o si se le ha administrado algún antipirético recientemente. Por ejemplo, el desarrollo de tos se ha visto en un 68-83%, anosmia y ageusia en un 70%, síntomas de vías respiratorias superiores en un 61%, falta de aliento entre un 11 a 40%, la fatiga en 23 a 38%, dolores musculares en un 11 a 15%, dolor de cabeza en un 8 a 14%, confusión en 9% y la presencia de síntomas gastrointestinales en un 3 a 17%, ¿no? Entonces es algo que es muy diverso, con síntomas muy generales, ¿no? Por lo cual es muy difícil a veces poder diferenciar entre un resfriado común y una infección por COVID, ¿no? O por influenza. Entonces, creo que con la experiencia que hemos ganado, a veces ya cualquier resfrío lo tomamos como COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Lo que respecta a considerar los casos leves, pues son todas personas que con infección respiratoria aguda que tienen al menos 2 de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Que si tienen tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Se pueden describir otros síntomas, como es el caso de una alteración a nivel del gusto, del olfato o la presencia de exantemas. Y en estos casos no es necesario que la persona sea hospitalizada. No se puede indicar tan solo aislamiento domiciliario y realizarle un seguimiento. Si es que no tuviera factores de riesgo, el seguimiento puede ser a distancia, pero si tuviera otros factores de riesgo, pues lo ideal siempre es hacer un seguimiento personalizado. En el caso de tener una infección moderada, pues son todas personas que tienen una infección respiratoria que cumplen alguno de los siguientes criterios. Presentar disnea, frecuencia respiratoria mayor de 22, saturación menos de 95, alteración de conciencia, hipotensión o shock, signos clínicos y o radiológicos de neumonía, acordándonos que la prueba imagenológica ideal para ver este tipo de patología no es tanto los rayos X, sino más bien la tomografía, nos brinda una imagen mucho más clara, ¿no? y sobre todo temprana de la afectación pulmonar, y un recuento leucocitario menos de 1000 células. En estos casos, pues a veces sí estos pacientes necesitan ser hospitalizados, ¿no? Para llevar un control más más cercano del paciente. En los casos severos, pues son personas que tienen infección respiratoria aguda con 2 o más de los siguientes criterios: tener una frecuencia respiratoria más de 22 o un PaCO2 de menos de 32, una alteración de la conciencia, presión arterial sistólica de menos de 100 o una presión arterial media menos de 65, una presión arterial de oxígeno menos de 60, un PAFib menos de 300, perdón, con signos clínicos de fatiga muscular, que quiere decir presencia de aleteo nasal, el uso de los músculos respiratorios accesorios, o que haya un desbalance tóraco-abdominal. Y obviamente la presencia de lactato sérico por niveles mayores a 2. En estos casos, los pacientes sí o sí requieren hospitalización y en gran parte pues ser manejados en área de cuidados intensivos. Ahora, hay casos donde vamos a tener pacientes con una infección respiratoria no complicada, es decir, que tienen síntomas inespecíficos como fiebre, tos, que puede ser seca o productiva, con fatiga, oinofagia, cefalea, mialgias, artralgias, congestión nasal,
¿no? Es un poco más complicado en aquellos pacientes inmunosuprimidos porque van a presentar síntomas que son atípicos, ¿no? Y que en estos casos pues tienden a desarrollar o evolucionar hacia las presentaciones más graves. Se puede dar una neumonía no severa, esto visto en niños, donde van a tener tos con dificultad respiratoria, ¿no? Una frecuencia respiratoria aumentada. Y la neumonía severa, en estos casos, encontramos pacientes que tienen cianosis central, con una saturación menos de 90, con signos de neumonía, con desarrollo de síndrome de estrés respiratorio, más signos de alarma, como es la imposibilidad para lactar o beber, con letargia, con alteración de la conciencia, convulsiones. Ahora, hasta ahora, ¿qué es lo que comprendemos en relación a la progresión clínica y al manejo que se propone? Porque acuérdense que no tenemos todavía una terapéutica propuesta o adecuada para el manejo del COVID. No hay una medicación propia para el tratamiento. No es, por ejemplo, como la influenza, que tenemos el oseltamivir, ¿no? En este caso no tenemos un fármaco propio para esta infección. Entonces, en el periodo de incubación, vamos a ver que el virus se replica a nivel de la nasofaringe con un periodo entre 3 a 4 días, donde lo ideal es aislar al paciente, hacer un rastreo de los contactos del paciente y dejarlo en observación, ¿no? Porque estos pacientes generalmente van a estar asintomáticos. Luego tenemos la fase de prodromo, donde los pacientes van a tener fiebre, tos, dolor de garganta, artralgias, mialgias y síntomas gastrointestinales. En este caso ya el virus se sigue replicando en la nasofaringe, pero ya empieza a unirse al receptor AC2, ¿no? Este periodo pues va a durar entre unos 7 días y lo ideal es observar al paciente, bueno, acá según lo que les han colocado, el uso de la hidroxicloroquina, la cloroquina, bueno, dependiendo de qué estudio quieras usar. Hay algunos que favorecen el uso, otros que no lo favorecen, pero acá tenemos ya un paciente sintomático, pero que no tiene evidencias de neumonía, ¿no? Luego tenemos otra fase de neumonía. Al inicio, el paciente tiene fiebre, que puede ser recurrente y persistente, con letargia, con aumento de la proteína C reactiva, con características imagenológicas de una neumonía. Y en este caso puede durar entre 8 a 10 días este periodo, ¿no? Y acá les han colocado como manejo hidroxicloroquina, y si progresa, pues se le puede adicionar caletra, que es lopinavir y ritonavir, ¿no? Y ahí se le considera simplemente como neumonía. Dentro de eso, pues también casi intermedio o a puertas de desarrollar un proceso inmunológico, el paciente puede manifestar hipoxia, ¿no? Igualmente con aumento de la proteína C, ¿no? Disminución de la saturación con un importante deterioro clínico, y acá se le da pues hidroxi más lopinavir, ritonavir, ¿no? Y se le considera con una neumonía con hipoxia. Ya cuando hay una importante afectación, es decir, cuando el paciente tiene shock, cuando puede desarrollar síndrome de estrés respiratorio con falla multiorgánica, acá tenemos una alta tasa de mortalidad, es la famosa tormenta de citoquinas, donde, bueno, le dan un montón de fármacos, hidroxi, cloroquina, lopinavir, ritonavir, más ribavirina, interferón, con inmunomoduladores, intentando de que el paciente salga, ¿no? Se le considera acá que realmente es un paciente crítico. Ahora, ¿cuáles son los escenarios para COVID-19? Tenemos un primer escenario, un escenario inicial, donde son pacientes con síntomas respiratorios altos que van a tener una prueba positiva para el COVID, pero que aún no han desarrollado neumonía ni tienen signos de alarmas. El segundo escenario, que es en la fase pulmonar, donde tenemos pacientes con un cuadro clínico compatible con infección por COVID, con o sin confirmación, con que hay evidencia de neumonía, pero que aún no presentan signos o que sí los pueden presentar, signos de alarmas con o sin factores de riesgo. Y el tercer escenario, pues, es la fase de hiperinflamación, donde tenemos pacientes con cuadro clínico compatible con infección por COVID, con o sin confirmación, con evidencia de neumonía, con signos de alarma y que con o sin factores de riesgo. Entonces, el enfoque diagnóstico pues va a ir de acuerdo a
a lo que nosotros estemos pensando del paciente, ¿no? Frente a un paciente con sospecha clínica, son pacientes sintomáticos con posibilidad de COVID, los cuales se les puede considerar que hayan tenido fiebre de inicio reciente y también síntomas de tracto respiratorio, ¿no? Además, es importante los antecedentes. Bueno, antes se consideraba el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días, no haber estado en contacto con una persona pues que se haya confirmado o que se presuma que tiene la infección por COVID. Entonces, para realizar las pruebas, se ha establecido prioridades. ¿Quiénes tienen una alta prioridad de realizar la prueba para SARS-CoV? Tenemos primero los pacientes que se encuentran críticamente enfermos, que reciben atención en las UCIs con neumonía viral inexplicable o insuficiencia respiratoria, independientemente del antecedente de viaje o de contacto. Cualquier persona, incluidos los trabajadores de salud, que tengan fiebre o que tengan características de una enfermedad del tracto respiratorio inferior y que hayan tenido contacto cercano con pacientes con COVID confirmado por laboratorio dentro de los 14 días antes de presentar los síntomas. Personas con fiebre o con características de enfermedad de tracto respiratorio inferior que están inmunosuprimidas, ahí va incluido los pacientes con VIH, que sean mayores o que tengan alguna condición crónica subyacente. Personas que tienen fiebre o características también de enfermedad del tracto respiratorio inferior, que son fundamentales para la respuesta de la pandemia, es decir, para trabajadores de salud, bueno, funcionarios de salud pública y otros líderes. La segunda prioridad la tienen pacientes hospitalizados que no se encuentran en UCI, que viven en estas residencias de cuidados de largo plazo, que tienen fiebre inexplicable y características de una enfermedad de trastorno respiratorio inferior. El tercero son pacientes ambulatorios que cumplen con los criterios para las pruebas de influenza, ¿no? Síntomas como fiebre, tos y otros síntomas respiratorios que sugieren más afecciones comórbidas, como es el caso de presentar, por ejemplo, diabetes, mellitus, o tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, ser mayores de 50 años o alguna afectación inmunocomprometida. Las pruebas de pacientes ambulatorios, embarazadas y niños sintomáticos con factores de riesgo similares también están dentro de esta prioridad. Y por último, el cuarto nivel, pues entra la vigilancia comunitaria, ¿no? Según las indicaciones de las autoridades de salud. ¿Cuáles son las pruebas y cuáles son las características de estas pruebas? Tenemos el PCR en tiempo real, que es una prueba, digamos, estándar, es el gol estándar para hacer el diagnóstico de COVID activo. Es una prueba que tiene una sensibilidad subóptima, que va entre los 60 y 70%, y que la sensibilidad pues va a disminuir con el tiempo de aparición de los síntomas del paciente, ¿no? Mientras más tarde se hagan esta prueba, pues la sensibilidad baja un poquito. Para hacer esta prueba, nosotros podemos sacar muestras del hisopado nasofaringio, que es el sitio principal, el hisopado orofaringio, que se realiza en pacientes en los cuales no se tolera el hisopado nasofaringio, por ejemplo, si es que han tenido alguna cirugía reciente o tienen epistaxis. También se puede tomar muestras de esputo o de aspirado nasotraqueal, lo cual pues mejora un poco la sensibilidad de la prueba, ¿no? En aquellos pacientes intubados, lo que se prefiere es hacer el aspirado, ¿no? En pacientes no intubados con tos productiva se puede enviar este esputo para hacer las pruebas de PCR, ¿no? Y como siempre, ¿no? La sensibilidad depende de la calidad de la muestra. Y una alta calidad es cuando si yo hago una tinción de Gram, logro observar gran cantidad de polimorfos y poca cantidad o casi nada de células epiteliales. La saliva también se está viendo de que nos puede servir, que tiene una sensibilidad muy similar al hisopado. Otros sitios, por ejemplo, las heces, lo que es la sangre, se ha intentado identificar el ARN viral, pero no es lo más ideal. Otras pruebas iniciales y en cuanto a su recolección, pues es la amplificación del ácido nucleico, que esto se realiza comúnmente con un ensayo del PCR en tiempo real para detectar el ARN del virus. Es la prueba diagnóstica inicial
preferida que se puede utilizar. Y en algunos casos, si sale negativo, se tiene que reconfirmar, se puede hacer una segunda prueba. En el caso de que salga positivo, pues ya tenemos el diagnóstico de COVID, ¿no? Entonces, la detección prolongada del ARN viral no indica necesariamente una infecciosidad en curso. Si la prueba inicial es negativa, pero yo tengo sospecha persistente de COVID, ¿no? Es decir, si el paciente tiene síntomas sugestivos de esto, y la confirmación de la presencia de la infección es importante para el manejo, para el control de la infección. Lo que se sugiere es, como les indico, repetir esta prueba, ¿no? Y se puede repetir a partir de las 48 horas. Entonces, nosotros tenemos el PCR en tiempo real, que me ayuda a hacer el diagnóstico de la infección actual utilizando muestras del tracto respiratorio, ¿no? Son pruebas de alta sensibilidad y alta especificidad, de un rendimiento clínico que va a depender del tipo y de la calidad de muestra, ¿no? Y también de la duración de la enfermedad al momento de la toma de la muestra. Existe la presencia de falsos negativos hasta en un 5 a 40% de los casos según la prueba que se vaya a emplear. El tiempo que demora es entre 15 minutos a 8 horas, dependiendo de la prueba, ¿no? Y también depende mucho del flujo de trabajo que hay en el laboratorio. Y en algunos casos estos análisis se pueden hacer de forma domiciliaria. La serología o la detección de anticuerpos, las famosas pruebas rápidas, nos van a dar un diagnóstico de una infección previa del paciente utilizando muestras de sangre. Tiene sensibilidad y una especificidad muy variable. Los anticuerpos, por ejemplo, suelen ser detectados entre varios días hasta varias semanas. Por ejemplo, en el caso de la IgG se desarrolla alrededor de 14 días después de la aparición de los síntomas. Se ha informado también de una reactividad cruzada con la presencia de otros coronavirus. Los resultados individuales deben interpretarse con precaución en entornos de baja seroprevalencia, y las pruebas serológicas que tienen alta especificidad todavía tienen un valor predictivo positivo bajo. El tiempo que demora, pues entre 15 minutos a 2 horas, y también depende de la prueba que se va a usar y de la cantidad de trabajo en el laboratorio, ¿no? Y sigue siendo una prueba incierta para manejo de COVID. En el caso de las pruebas antigénicas, nos van a dar el diagnóstico de una infección actual utilizando los hisopados, ya sean nasofaringios o nasales. Los datos acá más bien son limitados y son estas pruebas menos sensibles que estas de acá, que el PCR por la amplificación del ácido nucleico. Y en estos casos estas pruebas pues son mucho más rápidas, ¿no? Demoran cerca de menos de una hora en dar resultados. En el caso del PCR, pues se puede hacer en pacientes sintomáticos con sospecha de infección, en personas asintomáticas para el control de infección, por ejemplo, que hayan estado en contacto con alguna persona, que hayan estado expuestos a conglomerados, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos asintomáticos que vayan a ser hospitalizados, o asintomáticos que vayan a necesitar o que se les vaya a colocar terapia inmunosupresora, ¿no? En los Estados Unidos, el CDC lo que indica como alta prioridad para realizar esta prueba son pacientes hospitalizados, así como individuos sintomáticos que son trabajadores de salud, que trabajan o residen en entornos de vida congregada o que tienen alguna enfermedad grave, ¿no? Y las características en cuanto a su rendimiento y al tiempo pues son muy variados, no pueden ir desde 15 minutos hasta varias horas y dependen de los distintos tipos de muestras, ¿no? Por lo tanto, el PCR siempre va a ser una de las pruebas ideales para el diagnóstico. La toma de muestra, podemos tomar muestra de vía respiratoria superior utilizando torunda nasofaringea, la torunda orofaringea, las torundas nasales, o hacer un lavado nasal o nasofaringeo o un aspirado, ¿no? Todo esto realizado por un profesional de la salud que cuente con todas las EPPs necesarias para la bioseguridad. En el caso de las muestras del tracto respiratorio inferior, esto se va a dar en pacientes, se toma en pacientes hospitalizados que hayan tenido una prueba inicial negativa, pero que tienen una alta sospecha de infección por SARS. Se puede recolectar esputo o se puede hacer un aspirado traqueal o lavado bronquioalveolar, esto principalmente en pacientes intubados, ¿no? Entonces, la sensibilidad de la prueba pues varía según el tipo de muestra. En estudios, por ejemplo, de 205 pacientes con COVID, con muestras en distintos tipos, se vio la tasa más alta
de PCR positivo en los lavabos bronquiolo-alveolares y en los esputos, ¿no? En el caso del hisopado, pues hubo un 32%. En otro estudio donde se vio 117 pares de muestras nasofaringes y orofaringes, se encontró 32 pares discordantes, donde la nasofaringe pues mostró una positividad en un 66% y la orofaringia en un 34%. ¿Cómo se da la interpretación? Pues si yo tengo una prueba positiva para SARS-CoV, ya tengo el diagnóstico, ¿no? En el caso que tenga pruebas que puedan ser falsas positivas, hay que considerar pues perdón, falsas negativas, hay que considerar la clínica, ¿no? La imagenología nos ayuda mucho. Si la prueba inicial, por ejemplo, es negativa con sospecha de COVID, y lo ideal es determinar pues la presencia de esta infección, se puede repetir la prueba con muestras de tracto respiratorio inferior hasta 48 horas después de haber tomado la prueba inicial. En el caso de que, por ejemplo, yo no tenga una disponibilidad de pruebas y que si tenga pues factores de riesgo, es importante para mi diagnóstico que el paciente tenga una clínica compatible y tomar en cuenta el riesgo de la exposición. En aquellas pruebas que me arrojen no concluyentes o indeterminados, pues se puede realizar otra prueba adicional, ¿no? Y finalmente la sensibilidad pues va a depender del ensayo preciso del PCR, del tipo y la calidad de muestra y también de la duración de la enfermedad al momento de que se ha realizado la prueba. En cuanto a las pruebas serológicas, estas lo que van a hacer es detectar los anticuerpos contra el SARS-CoV en sangre. Son las de menos utilidad para el diagnóstico en el contexto agudo, porque a mí lo que me interesa es detectar pacientes que ahorita tienen la infección, no que ya tuvieron, ¿no? Sobre todo en el tiempo de ventana, donde están asintomáticos. Las pruebas serológicas no me sirven para eso, por eso las pruebas rápidas no apoyan, no ayudan a hacer un diagnóstico eficiente del COVID, ¿no? Entonces, identifica pacientes que han tenido COVID o pacientes con una infección actual, ¿no? Con síntomas muy manifiestos, pero la gran mayoría no es así. La sensibilidad y la especificidad son inciertas, la precisión y tiempo para la detección de los anticuerpos pues va a variar dependiendo de la prueba que vamos a utilizar. Entonces lo ideal pues es usar la prueba de los antígenos y el PCR, ¿no? Si yo tengo estas tres pruebas negativas, simplemente es negativo el resultado. Si tengo un PCR positivo, mi paciente se encuentra en un periodo de ventana, entonces el PCR se dan cuenta cuán importante es para detectar este periodo de ventana. Paciente asintomático que va a estar contagiando, que no tiene síntomas, pero que es un peligro que ande por ahí, ¿no? Entonces el PCR ya lo está identificando. Si yo tengo un PCR positivo con una IgM positivo, se encuentra en un estadio temprano. Si encuentro PCR positivo con IgM e IgG positivos, el paciente está en una fase activa de la infección. Si tiene PCR positivo y la IgG positiva, ya está al final de la infección. Si tiene solamente IgM, es un estudio temprano con un falso negativo con necesidad de un PCR para confirmarlo. En el caso de que solo tengo IgG, pues ya me indica que hay una infección pasada, que el paciente ya se curó, ¿no? Y en el caso de tener solamente IgM e IgG, pues es una enfermedad en evolución y que sí o sí necesito el PCR para confirmar la curación del paciente, ¿no? Lo mismo que les he dicho en el periodo de ventana, la única prueba que me va a marcar pues es el PCR. En la fase temprana ya tengo marcación además de la IgM, en la fase activa tengo IgM y IgG, en la fase posterior ya se mantiene el PCR, pero se negativiza la IgM y se mantiene la IgG, y en la fase de recuperación pues se mantiene positiva la IgG. Más de lo mismo. No hay más de lo que hemos visto de los casos leves, del caso moderado y de lo que es considerado un caso severo, ¿no? Que lo hemos visto anteriormente. Entonces, este es un flujograma según el MINSA de cómo se debe manejar, ¿no? Bueno, acá tomando en cuenta las pruebas rápidas, si esta sale positiva, pues el caso está confirmado. Si la prueba rápida sale negativa, y tengo un caso leve, se puedo repetir la prueba rápida. Si es positiva, el caso se confirma. Si es negativa, el caso se descarta. Frente a un caso moderado o severo, se puede hacer el PCR. Si es positivo, confirma el caso. Si es negativo, puedo repetir un segundo PCR y si sale positivo, ya confirmo el caso. Si sale negativo, puedo tomar otra prueba rápida. Si sale positiva, me confirma el caso y si sale negativa, se descarta.
Ahora, según el MINSA, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Pues frente a un caso sospechoso hay que aislar al paciente en su domicilio por un periodo de 14 días o también puede ser aislado en estos centros especiales, hacer un seguimiento clínico y considerar el tratamiento de acuerdo a la evolución clínica del paciente, ¿no? Se le puede tomar una prueba molecular o una prueba de detección de antígenos. Si sale positivo nos confirma el caso y si sale negativo se puede repetir una segunda prueba molecular o antigénica al tercer día después de haber tomado la primera prueba. En el caso de los pacientes sospechosos, igualmente se van a aislar de forma domiciliaria en un centro por 14 días, se les hace el seguimiento, se les da el tratamiento de acuerdo a su evolución y se hace la prueba serológica. Si sale positiva, reactiva para IgG y IgM, es caso confirmado. Si no es reactiva, puedo repetir una segunda prueba a los 7 días. Además de todo lo que hemos hablado, es importante hacerle este panel de laboratorio a estos pacientes porque me va a ayudar más que nada para ver el pronóstico de estos pacientes, ver de repente, o ayuda mucho a saber si es que van a terminar en tubo, ¿no? Van a ir a UCI para ser intubados. Entonces, tomamos en cuenta el dímero D más de 1000, la proteína C reactiva más de 100, la LDH más de 245, la troponina que se duplica en sus niveles normales, ferritina más de 500, el CPK más del doble de su nivel normal, ¿no? Entonces, todas estas cositas son banderas rojas que nos van a parar las antenas porque hay gran posibilidad de que nuestro paciente no siga una evolución buena y termine en UCI, ¿no? Igualmente recuento absoluto de linfocitos por menos de 800. Entonces, en un inicio nosotros pedimos un hematológico para ver los linfocitos absolutos, un panel metabólico completo, creatinina, proteína C reactiva y ferritina. Cada 2 días solicitamos un perfil de coagulación, ¿no? A base de TP, TPA, el TPT, fibrinógeno, el dímero D, y si es que son anormales o hay un empeoramiento del paciente, cada día se puede solicitar una toma de DHL o LDH, es igual, la troponina cada 2 a 3 días y hacer un electrocardiograma, ¿no? Al inicio del tratamiento, ¿no? Igualmente les hemos dejado ahí unos videos para que vean cómo es que se toman las muestras para la prueba molecular y la prueba antigénica para SARS-CoV-2. ¿No? Listo, muy bien. Y con eso hemos terminado los temas correspondientes a esta semana. Entonces, para redondear un poco lo del tema del COVID, importante el laboratorio inicial del paciente con todos estos perfiles que les hemos indicado al final. Solicitaron imagenología al inicio, ¿no? Una tomografía de inicio es importante para ver cómo va a ir evolucionando el daño pulmonar, ¿no? La radiografía sirve, pero no es lo ideal. Lo ideal es la tomografía, nos da una mejor imagen del pulmón. Y apenas los niveles de saturación empiecen a bajar, es decir, cuando tengo pacientes con menos de 95% de saturación, ya debo estar instaurando oxígeno. No debo de esperar a que los niveles caigan menos de 90, ¿no? Por ejemplo, acá en Arequipa hay pacientes que sí tienen 90, 91, como su saturación normal. Pero lo ideal pues es de que no lleguen a menos de 89, ¿no? A partir de 89, pues en esos casos pues ya deben estar recibiendo oxígeno. Eso me va a ayudar mucho a que el pulmoncito pues no se mire tan exigido frente a la lesión por COVID, ¿no? Eso por un lado. Y lo que sí ha demostrado ser muy útil cuando ya tenemos una alta sospecha de la afectación, una afectación pulmonar importante, pues es el uso de dexametasona, ¿no? La dexametasona ayuda mucho en estos casos, ¿no? Después, el uso de, por ejemplo, acitromicina o algún otro antibiótico, es a raíz de que como tengo un pulmón que está dañado, sobre eso se puede agregar una infección bacteriana muy fácilmente, ¿no? Entonces, esa también es parte de la razón de utilizar la acitromicina, ¿no? Pero lo ideal, pues, es tratar de manejar el cuadro lo más pronto posible, identificar
los casos lo más pronto posible. Han visto que el PCR me identifica desde el periodo de ventana, lo cual pues a mí me permite hacer una detección muy temprana del paciente, hacer un manejo temprano de no solamente el paciente, sino también de su entorno para evitar pues la propagación y que se siga complicando, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, temprano por la mañana, nosotros sabemos que acá en Arequipa nos han confinado gracias a que tenemos la cepa delta, ¿no? Pensando que solo en Arequipa tiene la cepa delta, lo cual en lo personal me pareció ridículo, porque no somos puerto de entrada internacional, la cantidad de movilización de gente a comparación de la capital, pues no es tanta, ¿listo? Y en la mañana, según la Sociedad Peruana de Patólogos, estaban ya confirmando que hay la presencia de la cepa delta en Lima, en el Hospital Sabogal. Entonces, las medidas de aislamiento que se tomaron en cuanto a nuestra región, pues eran absurdas, ¿no? Finalmente, de nada sirve que nos hayan aislado cuando era más que obvio, ¿no? Que en Lima y yo creo que en varias ciudades del país la cepa delta hace tiempo ya debe de estar. No, no hay que ser muy genio para darse cuenta de esa situación. Listo. La otra cosa importante es, hay desarrollo de medicación para COVID en otras partes del mundo. Tan solo se está, bueno, igual que la vacuna, pues tiene que pasar por ciertas pruebas para que pueda ser aprobada por las distintas entidades reguladoras de los fármacos. Y lo último en relación a las vacunas como siempre ayudan a controlar mucho las tasas de infección, las tasas de mortalidad, como se está viendo en otros sitios que ya han bajado considerablemente, pero eso no significa que uno no se vaya a contagiar. Como ustedes de repente sabrán de que por más de que hayan vacunado a, por ejemplo, el personal de salud, todavía hay colegas que han fallecido estando vacunados por COVID, ¿no? Entonces, la vacuna, uno tenía la esperanza de que evite que uno llegue a tubo, pero hay todavía una pequeña posibilidad de que esto se presente, ¿no? Entonces, bueno, eso depende también de la vacuna, ¿no? Siempre las vacunas más ideales son las de Pfizer, la de Moderna, bueno, y otras. La menos ideal creo que era la de Sinopharm, pero bueno. Y las medidas de prevención, la máscara ha sido lo más ideal, el distanciamiento social también y las medidas de higiene que uno puede tener, ¿no? Que yo creo que de ahora en adelante van a ser cosas que de repente se van a mantener en el día a día, porque démonos cuenta de que a raíz de esta pandemia, pues las cosas han cambiado, ¿no? Y pensar que cuando termine la pandemia vamos a regresar a la normalidad, pues es ridículo. No creo que haya una nueva una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia. Vamos a regresar de repente a una normalidad con ciertos cambios, yo espero, en la mentalidad de las personas en relación a cómo es que debe funcionar un sistema de salud, cómo es que cada uno debe intentar apoyar, porque realmente nuestro sistema de salud no solamente colapsa en cuanto a lo estructural, sino también en cuanto a los profesionales. Llevamos cuánto año y medio trabajando sin parar, sin descanso, luchando contra el sistema, a veces luchando contra los mismos pacientes que no entienden, obviamente por la situación que están enfrentando es comprensible, pero a veces no comprenden a todo lo que uno enfrenta en su día a día para tratar de sacar a los pacientes adelante, ¿no? Sabemos la necesidad de las camas UCI, pero pueden poner 10.000 camas UCI, pero lamentablemente no hay personal capacitado para manejar las camas UCI. Y no es de que capacito una semana y listo. Acuérdense que nosotros sabemos que para manejar una cama UCI uno tiene que seguir la especialidad de medicina intensiva. Son 3 años donde uno se va a formar para poder dar el tratamiento adecuado a los pacientes, ¿no? Igualmente las enfermeras también hacen su especialización en cuidados intensivos, ¿no?
Entonces, no es algo que de la noche a la mañana se vaya a solucionar y no es algo que el Estado durante mucho tiempo le haya prestado atención, no solamente en cuanto a lo estructural, sino también en cuanto a la formación de personal. Entonces, es importante que uno se cuide frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Uno hace sacrificios de no salir o salir pues solamente para lo más necesario, tomando todas las medidas de seguridad, pero si ustedes han tenido la oportunidad de salir afuera a la calle y ver a la gente que usa mal la mascarilla, que no aguanta la mascarilla, que no guarda la distancia, que se sale a tomar el cafecito porque quiere conversar con la amiga, y uno dice, oye, no como médico, pues se está sacrificando porque te expones a contagiarte con este virus, a llevar el virus a tu familia por gente que realmente no ha tomado conciencia, ¿no? Y eso a veces es lo más triste de nuestra carrera, ¿no? Que no importa lo que el resto haga, nosotros igualito los tratamos, ¿no? Hayan sido responsables o hayan sido responsables en cuanto a cómo han manejado su entorno, igual todos merecen la misma atención. ¿Frustra? Sí. ¿A veces da cólera? Sí. Pero uno respira y los trata igual. Entonces, y son situaciones para las cuales ustedes tienen que estar preparados, para las cuales ustedes tienen que ser conscientes de a todo lo que se van a ver sometidos. Entonces, esta situación que de repente, cuando yo estaba en la universidad, nunca pensé encontrar, creo que nadie pensó pasar por una pandemia de este tipo. Hemos visto la epidemia del cólera, hemos visto la pandemia del VIH, hemos visto la influenza, pero hemos logrado controlarlas, ¿no? De alguna u otra forma, pero esto sí se nos ha salido completamente de las manos, especialmente en nuestro país, ¿no? Entonces, lo ideal de repente sería tomar como ejemplo otros países donde han logrado controlar un poco la situación. Vemos Nueva Zelanda, Australia, cómo han manejado su sistema de salud. Obviamente son países pues, que tienen mucho más desarrollo, pero acá es importante no solamente el apoyo del gobierno, sino la educación de la población. Creo que ese es un punto importante en el cual muchas cosas se han olvidado, ¿no? Que cambiar, intentar cambiar esa mentalidad a veces tan egoísta que se puede tener de buscar la solución solamente para uno, ¿no? Y no apoyar a mejorar a veces con pequeñas acciones, ¿no? Usar tu máscara correctamente, de repente cargar tu alcoholcito, guardar tu distancia, ¿no? Medidas simples que puedan apoyar muchísimo a todo el personal de salud que realmente la están padeciendo todos los días, porque lo que más se está viendo ahora en casos de personal de salud es como un síndrome, como trastornos de estrés postraumático, como si realmente uno hubiera estado en la guerra, ¿no? Y es algo muy similar por lo que los comentarios que hay en el medio, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo frente a esta lucha. Entonces, es importante que conozcamos, que ustedes informen bien, que aprendan bien cómo son estos virus, porque no va a ser el último virus que vaya a mutar de esa forma. Han visto todas las variaciones que se han dado en menos de en un año en relación a este virus. Todos los virus cambian, ¿no? Razón por la cual pues tenemos vacuna de la influenza todos los años por las modificaciones las mutaciones genéticas que van a tomar el virus, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Entonces, conocer bien las estructuras virales, conocer bien el genoma, pues nos ayuda a poder fabricar vacunas adecuadas, medidas de prevención, medidas de control frente a posibilidades de futuras pandemias, ¿no? Entonces, han tenido la suerte bueno, no sé si la suerte, bueno, pero de llevar el curso de microbiología en esta situación tan, pero tan particular. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido creo que la clase más esperada del curso. Y nada. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta?